Buenas tardes. Les doy la bienvenida a la primera sesión del ciclo de conferencias Las mujeres indígenas en México. Gracias a quienes nos acompañan presencialmente en esta aula mayor y a quienes lo hacen por medio de nuestras redes sociales. En el contexto del mes correspondiente al Día Internacional de la Mujer y considerando que el pasado mes de febrero el Congreso de la Unión declaró a este año como 2025 Año de la Mujer Indígena, el Colegio Mexiquense ha organizado el presente ciclo, donde en 5 sesiones durante el año, destacadas académicas, algunas de ellas de adscripción indígena, se tocarán temas concernientes a la historia, aportes, trayectorias y problemáticas de las mujeres integrantes de las poblaciones originarias de nuestro país. Este es un granito de arena que desde nuestra institución, interesada siempre en el devenir de la población indígena, promueven principalmente nuestras académicas para visibilizar a un sector que ha sido históricamente marginado, pero que ha tenido un peso y protagonismo en la lucha social, en el aporte a la cultura y en la búsqueda de hacer valer los derechos humanos, así como en otras esferas. Como ustedes habrán visto en el cartel, el ciclo culminará en diciembre con la presentación del documental Tejiendo historias y experiencias de mujeres indígenas en el Estado de México, a partir de testimonios de las habitantes de nuestra entidad que pertenecen a los grupos Otomí, Mazahua, Matlatzinca, Tlahuica, Nahua y a algunos grupos originarios del país que ahora tienen su hogar en el Estado de México. Mi reconocimiento al equipo de académicas responsables de este ciclo y agradezco mucho a nuestra ponente del día de hoy, la doctora Miriam López Hernández, por su generosidad para compartirnos su conocimiento en torno a la mujer mexica, que es uno de los temas mesoamericanos en que es una gran especialista. Gracias. Doctora. Gracias. Buenas tardes. Es un gusto recibirles aquí y paso a dar la presentación a la doctora Miriam López Hernández, que nos va a presentar hoy. Ella es doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México y actualmente imparte cursos en la Facultad de Filosofía y Letras por esta misma universidad. Ella es autora de 5 libros: Letras femeninas en el periodismo mexicano, De mujeres y diosas aztecas, Mujer divina, mujer terrena, Modelos femeninos en el mundo mexica y maya, La vida sexual de los nahuas prehispánicos y Sexo y guerra durante el posclásico y la conquista. También realiza investigaciones interdisciplinarias sobre mujeres, género y sexualidad en México, temas sobre los cuales ha presentado distintas conferencias y ponencias y publicado diversos artículos. Ella fue postdoctorante en la Coordinación de Humanidades de la UNAM y en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 desde el 2014 y ha sido docente en diferentes instituciones, tanto a nivel licenciatura como posgrado. Damos la bienvenida a la doctora Miriam López Hernández, que hoy nos va a presentar las mujeres mexicas y su participación económica en la sociedad. Adelante, doctora. Gracias. Buenas tardes a todos. Le agradezco al Colegio Mexiquense el haberme invitado a iniciar este ciclo tan importante. Y hoy vamos a platicar sobre la participación económica de las mujeres mexicas en su propia sociedad. Un tema que desde mi punto de vista no ha sido abordado lo suficiente, porque estudios sobre la economía mexica, pues hay muchísimos. Ahorita les voy a hacer un recuento sobre lo que se ha estudiado desde hace muchos años sobre esta parte de la sociedad mexica, pero de las mujeres hay algunos estudios, pero yo creo que se ha enfatizado muy poco su participación, ¿sí? Bueno, entonces, ¿por qué estudiamos para empezar una historia de las mujeres? Los estudios históricos poco se habían interesado en las mujeres debido a que se partía de la premisa que los espacios de interés social estuvieron solo ocupados por los varones, olvidando que las mujeres tuvieron un papel activo en su sociedad. La falta de investigación en este sentido constituye una laguna en la historia de la humanidad. ¿Acaso no habría de interesarnos el testimonio de la mitad de la población? Fue hasta el siglo XVIII cuando las reflexiones en torno a la mujer y a su papel en la sociedad surgieron como consecuencia de los cuestionamientos feministas,
Sin embargo, pasaron 2 siglos para que en distintas áreas del conocimiento se comenzaran a realizar estudios exploratorios acerca de las mujeres. Específicamente, la década de los 80 del siglo XX marcó el inicio de dichas investigaciones, resultantes del impulso dado por las críticas feministas a la invisibilidad de las mujeres en la historia. Fue hasta después de algunos años que, principalmente en Estados Unidos y Europa, se publicaron trabajos que incluían la llamada perspectiva de género derivada de esos estudios iniciales. Las investigaciones cuyo interés ha sido rescatar los aportes de las mujeres en la sociedad han mostrado cuán apropiada es la perspectiva de género para abordar las relaciones sociales entre estos, pues la información sobre las mujeres necesariamente es información sobre los hombres. De esta manera, al utilizar dicha perspectiva, se rechaza la idea de esferas separadas. El género forma parte fundamental del cuerpo teórico-metodológico que permite estudiar la situación de las mujeres en relación con la de los hombres. Es pues un enfoque que busca conocer y entender mejor las identidades personales y sociales que han sido atribuidas a los géneros mediante construcciones culturales que van más allá de las diferencias biológicas. Los historiadores del México antiguo tenemos enfrente el desafío de dar cuenta a partir de las distintas fuentes del rol que tuvieron las mujeres y de sus ámbitos de acción, sin olvidar que ellas deben estudiarse en su diversidad, pues estas no compartieron un mismo estatus debido a que varió de acuerdo a su clase social, edad y otras condiciones específicas. Estudios sobre la economía mexica. Los estudios respecto a la economía en la antigua cultura náhuatl, que en esta conferencia nos referimos como mexica, han tratado profusamente innumerables temas. Sin embargo, el papel de las mujeres ha quedado invisibilizado. Hace unas décadas, Barlow publicó el texto The Extent of the Empire of the Culhua Mexica en 1949. En este texto realizó un estudio del sistema tributario con el fin de trazar la configuración geográfica del imperio. En 1963, otros autores de nombre Bora y Cook publicaron The Aboriginal Population of Central Mexico on the Eve of the Spanish Conquest. Ellos dirigieron los datos que sobre el tributo se encuentran en los documentos como claves para las estadísticas de la población, es decir, su fin era un análisis demográfico. A su vez, Katz, en 1994, publicó Situación Social y Económica de los Aztecas durante el siglo XV y XVI, quien discutió el papel del tributo, pero con el interés de entender el sistema social en general. Otros trabajos extensos en este ámbito de estudio son los de Rojas, por ejemplo, el titulado México Tenochtitlan, Economía y Sociedad en el siglo XVI, Y Víctor Castillo también publicó Estructura Económica de la Sociedad Mexica según las fuentes documentales. El primero trató el tema de la ciudad y su infraestructura urbana, la demografía de la población, los estamentos sociales, la tenencia de la tierra, el panorama laboral, el abastecimiento de la ciudad mediante el tributo y el comercio, es decir, los suministros que se necesitaban para el sustento de la población y el uso de la moneda. En tanto, el segundo estudió el tema de las fuerzas productivas, las relaciones de producción y la dinámica social. Diferentes investigadores se han acercado a estas temáticas persiguiendo objetivos diversos. Por ejemplo, Long, en su capítulo The Payment of Tribute in the Codex Mendoza, en 1942, y Barlow, con su texto The Periods of Tribute Collection in Moctezuma's Empire, de 1943. Ellos se ocuparon del sistema contributivo y estudiaron los periodos de recaudación del tributo. Otros más, y en este caso se repite Rojas, publicó a cada uno lo suyo, el tributo indígena en la historia de España, en la Nueva España en el siglo XVI. También Verdán publicó Trade, Tribute and Market in the Aztec Empire en 1976. Ellos han tratado esta temática y las fuentes primarias que para su estudio existen. Específicamente para el tema del tributo del maíz, del cacao y de las artes textiles, han sido estudiados por Anderson y Barlow en el primer texto que aparece ahí, The Maize Tribute of Moctezuma's Empire, y de Bergman, The Distribution of Cacao Cultivation in Pre-Columbian America.
Otros autores están Durand Forest y Mendizábal, de 1947. Respecto al abastecimiento urbano de alimentos, fue tratado por Kalneck en el texto Organización de los Sistemas de Abastecimiento Urbano de Alimentos, el caso de Tenochtitlan. Ese texto es de 1975. La temática de las pesas y medidas de los tributos fue abordado por Molins Fabregá en el texto El Códice Mendocino y la Economía de Tenochtitlan. A su vez, Jaime Lidbach estudió particulares provincias tributarias, los mercados locales, mercaderes y pochtecas fueron el tema de reflexión, también de Verdán, y de Kalneck en el texto El sistema de mercado en Tenochtitlan. Este texto es de 1978. También han publicado sobre el tema Orozco y Berra en los años 40, Los comerciantes aztecas, Rojas, El mercado en la ciudad prehispánica de México, de 1981, Sanders, El mercado de Tlatelolco, un estudio en economía urbana. Respecto a la tenencia de la tierra, varios investigadores han analizado el tema, entre ellos Caso, con su texto La tenencia de la tierra entre los antiguos mexicanos, y González Torres, Formas de propiedad de la tierra entre los mexicas. Respecto al comercio, el intercambio comercial y el transporte de productos, han reflexionado varios autores, entre ellos León Portilla, Verdán, nuevamente Bromfield, entre otros. En tanto, respecto a la moneda indígena, ha sido tratada por Molins Fabregá y Rojas, y finalmente la indumentaria fue el ámbito de análisis de Hicks, con su texto, Hicks con su texto en 1994 y un texto de Patricia Anahuac que es bastante recomendable que leamos, Indian Clothing Before Cortés, Mesoamerican Custom from the Códices. En este amplio panorama de los estudios de la economía de esta sociedad, no ha sido señalado lo suficiente la participación de las mujeres. Por lo anterior, considero que la temática que propongo será fundamental para complementar lo que conocemos acerca de la economía y de la sociedad náhuatl del posclásico. La antigua sociedad náhuatl en el periodo posclásico se caracterizaba por una estratificación social, la centralización del poder y la especialización y sistemas económicos complejos. En la antigua cultura náhuatl no existían personas desligadas de la producción o que no contribuyeran a la economía en alguno de sus diferentes niveles, pues se requirió de toda la capacidad productiva en la población para hacer frente a las diferentes necesidades. Aunque muchas veces se ha afirmado que las mujeres náhuatl prehispánicas eran seres pasivos, ello está muy lejos de la realidad. A ellas siempre se les mantuvo productivas. En este sentido, el propósito del presente texto es conocer las contribuciones económicas que realizaban las mujeres náhuatl prehispánicas a su sociedad. Laboraban en la casa, en el campo, en el mercado y en las casas señoriales, participando de manera activa en la estructura productiva de su sociedad. Las mujeres náhuatl se integraron a la economía en tres formas. La primera fue a través del trabajo doméstico, la segunda forma corresponde al conjunto de actividades que desarrolló como oficio y la tercera fueron las labores en trabajo de especie que realizó para el pago de tributo. Bueno, entonces respecto al tema del trabajo doméstico y los oficios femeninos, con trabajo doméstico me refiero a todas las prácticas cotidianas que la mujer lleva a cabo en su hogar, asignadas por la división sexual del trabajo. En el caso de las macehualtin, que son personas de clase baja o del pueblo, las actividades incluían limpieza de la casa, lavado de ropa, lavado de utensilios de cocina, elaboración de alimentos, cuidado de los hijos, con todas las actividades que ello implica, cuidado de los animales domésticos, cuidado del huerto familiar, acarreo de agua, recolección de vegetales comestibles y leña, e inclusive la elaboración de vajillas cerámicas y el vestido para su familia. Además, debían auxiliar a su marido en el oficio que desempeñara y debían acudir periódicamente a las casas señoriales a realizar las tareas domésticas. Asimismo, se dedicaban a la venta de algunos artículos y servicios en el mercado para obtener recursos. Debido a lo rudimentario de sus instrumentos de trabajo, la mujer ocupaba largas horas en la preparación de alimentos y en la elaboración de la vestimenta.
sin contar las mantas para el pago del tributo. Para cocinar solo contaba con 3 implementos, el metate, el molcajete y el comal. Para tejer empleaba únicamente la lanzadera y el telar de cintura, cuyo nombre deriva de la forma en que se utilizaba. Cito, la tejedora se situaba hincada frente a un árbol o poste en que se sujetaba un madero del telar o enjulio, y para darle tensión, la mujer pasaba por su cintura un mecapali o sostén de cuerda que estaba unido a la vara que era el otro extremo del telar. Así podía empezar la urdimbre de la madeja de hilos para realizar la trama del textil que deseaba fabricar, usando el sosopasli o lanzadera, pieza manual de madera alargada, redondeada y más delgada hacia los extremos. Y con él apretaba la tela que tejía. Entonces, bueno, aquí del lado derecho pueden ver, bueno, esa es una foto del Museo de Antropología, que para hilar se utilizaban, pues ahí están los malacates, que permiten la torsión, y los peines o los machetes de telar de cintura. Bueno, en tanto las mujeres nobles, es decir, las mujeres de la clase alta, podían desarrollar las artes culinarias, hilaban y tejían. Ay, creo que no sé. Ellas no parecen haber realizado trabajo fuera del hogar. Un huehuetlatoli dice así: y en primer lugar, haz que la que tiene falda y camisa se ocupe de su trabajo para el malacate, con el malacate, de su trabajo con el sosopastli, de su trabajo con el agua, de su trabajo con el metate y de 1 o 2 joyas, plumas que tuvieron vida, que nacieron en su vientre, en el cuello de la dueña de la falda, de la dueña de camisa, sobre todo por causa de ellos avivaros. Asimismo, contamos con distintos datos respecto al rol esperado de la mujer. Un padre noble amonestaba así a su hija. Cito, comienza luego a hacer lo que es tu oficio, o hacer cacao, o moler el maíz, o hilar o a tejer. Y si por ventura vinieses a necesidad de pobreza, mira, aprende muy bien y con gran advertencia el oficio de las mujeres, que es hilar y tejer. Abre bien los ojos para ver cómo hacen delicada manera de tejer y de labrar y de hacer las pinturas en las telas, y cómo ponen los colores y cómo juntan los unos con los otros para que digan bien. Las que son señoras y hábiles en este arte, aprende bien cómo se urde la tela y cómo se ponen los lisos en la tela, cómo se ponen las cañas entre la una tela y la otra para que pase por el medio la lanzadera. Esto está en Sahagún. Bueno, este cuadro que les pongo aquí, se los voy a describir, está muy pequeña en la letra, dice oficios en la primera columna y en el otro es la descripción de los oficios. El primer cuadro dice comerciantes, o sea, las personas que trabajaban en el mercado, y en la lista que encontramos en los documentos vemos que las mujeres vendían varias cosas en el mercado. Encontramos mujeres vendedoras de plumas, vendedoras de raíces y hierbas medicinales, vendedoras de hierbas y verduras, vendedoras de guisados, vendedoras de tortillas de maíz y de huevo, vendedoras de atole y tamales, vendedoras de chocolate, vendedoras de madejas de algodón para bordar. Respecto a otra clase de oficios son las adivinas, y son las mujeres que realizaban las predicciones por medio de distintos métodos, maíces, sus propios dedos en el largo del brazo o con cordeles. Respecto a las curanderas, son quienes curaban las inflamaciones, calenturas, dolor de cuerpo, cansancio, dolor de huesos, mal de orina, gota, llagas, unían huesos dislocados o rotos, etc. Respecto a las parteras, ellas son las que se encargaban del cuidado durante el embarazo, el parto y el puerperio de las mujeres, así como de las ceremonias del nacimiento del bebé. Y las casamenteras eran las viejas matronas que intervenían en las negociaciones matrimoniales. También encontramos sacerdotisas, y estas mujeres se encargaban de incensar a los dioses, cuidar el fuego sagrado, barrer el templo, preparar los alimentos e hilar y tejer las telas para vestir los dioses y adornar los altares. También encontramos pintoras. En los días de festividades religiosas, mujeres especializadas pintaban el cuerpo de las personas que iban a bailar en las celebraciones. También encontramos tlacuiloque,
que eran las auxiliares de sus contrapartes masculinas en el pintado de códices y otros documentos. También encontramos a manteca, que eran artesanas que ayudaban a sus padres o maridos en el arte plumario. Y también encontramos prostitutas, que eran mujeres pobres que practicaban esta actividad moralmente repudiada y solían trabajar en mercados y en caminos. Estos datos los encontramos en el Códice Florentino en el libro 4, 6 y 10. Bueno, en segundo término señalaremos los oficios que desarrollaron. Las ocupaciones de las mujeres no representaron una competencia para los varones, pues en realidad desempeñaban las labores que ningún hombre deseaba hacer, además de estar relacionadas en forma directa con las tareas que generalmente llevaba a cabo la mujer en su hogar, como los alimentos que elaboraba para la venta en el mercado o los textiles que preparaba igualmente para la venta. De la venta en el mercado se encargaban tanto hombres como mujeres. No obstante, Cervantes Salazar indica que la mayoría de las personas que vendían eran mujeres. Información confirmada por ilustraciones del Códice Florentino. Igualmente, las mujeres llegaron a ser tratantes de mercancía, pero no participaban en los viajes a tierras lejanas. Encontramos en Sahagún que menciona, cito, allí se juntaban todas las cargas de sus mercaderías y las cosas que llevan encomendadas para vender las de los mercaderes viejos que se llaman postecatlatoque, pues ellos no iban en ese viaje, sino que encomendaban sus mercaderías para que las vendiesen y después partían con ellos la ganancia cuando volvían. También encomendaban a algunas mujeres tratantes sus mercaderías para que hiciesen lo mismo. Por otra parte, los tejidos que vendían eran fabricados por ellas mismas. Las vendedoras de plumas generalmente criaban las aves, cuyas plumas preparaban de varias maneras antes de venderlas. También los productos de subsistencia provenían generalmente de las vendedoras mismas, en particular los guisados. Los productos como el maíz, frijol, las semillas, eran recolectados por las mujeres que los vendían o por sus familiares. Igualmente, las hierbas medicinales eran recogidas y vendidas por las especialistas médicas. Bueno, respecto al tema de las mantas y el tejido, este es muy relevante en la economía mexica. A pesar de verlas activas en la economía, las mujeres de todos los grupos sociales eran de una u otra manera dependientes económicamente de sus familiares varones. A juzgar por el capital de 5 mantas que recibía la recién casada de su marido. Como mencioné anteriormente, las mujeres elaboraban la ropa para vestir a su familia. Asimismo, confeccionaban algunos artículos textiles para su venta en el mercado y debían de realizar las mantas que se tributaban. Estas mantas son llamadas cuachtli y funcionaban como valor de cambio, es decir, como moneda, junto con el cacao y otros elementos. Sin embargo, entre los aztecas las mantas fueron los objetos que mayor valor tenían. En el México antiguo, el tejido era la actividad por excelencia de las mujeres junto a las tareas domésticas. El hilado y el tejido definían su esfera de actividad. En el Códice Mendocino se muestra a mujeres enseñando a las niñas a hilar y tejer. Ahí está una niña con el cabello cortito, es una niña. Y su mamá le está enseñando a hilar algodón. La elaboración de textiles era parte de la economía doméstica y se convirtió en el símbolo de la feminidad. Desde el nacimiento a las niñas se les proporcionaba su cihuatlaquín, que son los utensilios asociados a su sexo, que estaban compuestos por el huso, el malacate, el cesto pequeño con algodón y una escoba. Precisamente la división sexual del trabajo fue determinada por las divinidades. Los dioses crearon a Zipactónal y Oxomoco, quienes serían los intermediarios entre la humanidad y la divinidad. En el texto Historia de los Mexicanos por sus pinturas se narra que, cito, luego hicieron a un hombre y a una mujer. Al hombre dijeron Zipactónal y a ella Oxomoco, y mandaron que labrasen la tierra y que ella hilase y tejiese, y que de ellos nacerían los maseguales, y que no holgase, sino que siempre trabajase. Y a ella le dieron los dioses ciertos granos de maíz para que con ella ella curase y usase de adivinanzas y hechicerías, y así lo usan hoy en día a hacer las mujeres.
Bueno, la mujer azteca aprendía a hilar siendo una niña pequeña. Y el término para señalar esta edad es Ichpuchtli, y a la muchacha casadera, que era Ichpuchtli, también se le enseñaba a tejer. Pero pues este es un oficio que se enseñaba pues desde pequeñas, ¿no? Poco a poco se iba avanzando en la complejidad, digamos, de las tareas, pero en la sociedad mexica, desde que eran niños, los primeros 3 años los niños estaban cerca de la mamá y del espacio femenino. A partir de los 3 años, ya el niño, digamos que se iba con su papá, para que su papá le enseñara los oficios masculinos, y la niña se quedaba con su mamá. Entonces, pues ahí en esta sociedad está muy marcada la división sexual del trabajo, como les mencioné, para que cada quien vaya aprendiendo desde pequeños los oficios y les van poniendo cada vez tareas más difíciles, ¿no? No es lo mismo a los niños pequeños de 3 años, que los ponen a hacer tareas, pues fáciles para su edad, y ya después les empiezan a exigir más. Obviamente en la sociedad mexica se educaba a los niños. De hecho, era muy mal visto que un niño fuera maleducado, ¿no? Los papás estaban muy pendientes de que fueran niños, que fueran aprendiendo poco a poco y pues que fueran obedientes y respetuosos con los adultos. Entonces, de hecho, en esta ilustración que les puse aquí, que es del Códice Mendoza, ahí se van viendo la evolución, digamos, de los niños, hasta llegar a una edad en donde ya se pasaba a la edad adulta. Por lo menos en la sociedad mexica no había una etapa como la adolescencia que conocemos actualmente, sino que de la niñez se pasa a la adultez. Y se pasa a la adultez en el momento en que te casas, ¿no? Entonces las niñas más o menos se casaban a los 15 años y los niños como a los 18. Pero no hay como este periodo intermedio como en nuestras sociedades occidentales en donde está la adolescencia, ¿no? De hecho, no hay así como tal una etapa tampoco de noviazgo. Era como, pues nada más como de estarse viendo a lo lejos y ya de repente decirle a tus papás, es que me gusta tal y me quiero casar. A veces ni hablaban tanto, ¿no? Nada más era como que se escondían por ahí. Porque había espacios en donde sí convivían, por ejemplo, cuando estaban ensayando los bailes para las fiestas, pues bueno, todos los tenían que participar, los niños, bueno, niños entre comillas, porque ya estaban más grandecitos, y ahí era cuando pues se echaban miradas, y pues ya si te correspondía, pues ya empezaba como a decir el niño, es que ella me gusta, y ya iban a pedir, digamos que la mano de la niña. En este espacio sí intervenían lo que les decía yo, las casamenteras, que es un oficio de las mujeres. Son mujeres mayores en la sociedad mexica que acompañaban a la familia a pedir la mano de la mujer, bueno, de la niña. Es muy importante su papel porque no nada más llegaba así, sino que había como discursos que ella se sabía de memoria y que los tenía que decir, ¿no? Entonces acompañaba a los papás, le pedían la mano a su hija en casamiento, y pues generalmente se hacía como en 3 idas, ¿no? En 3 momentos. Cuando llegaban y pedían a la niña, los papás era lo correcto decir no. No, y no tanto porque nuestra hija valga mucho, sino decían, no, es que no sabe hacer nada. ¿Para qué la vas a querer? No sabe hacer nada. Y ya se iba, ¿no? Regresaba, como que la hacían como menos, ¿no? Regresaban y decían, no, pues es que es bien floja, mejor que se busque otra, y así, ¿no? Hasta que, pues, la tercera vez, digamos, que seguía insistiendo la familia del niño, ¿no? Que sí quiere casarse con ella, y bueno, decían, bueno, pues está bien, y ya le daban el permiso para casarse. Eso digamos que es como el camino correcto, digamos, ¿no? Porque había muchos que se huían, ¿no? Ya no le pedían permiso a sus papás, sino que agarraban y se iban, ¿no? De repente desaparecían, los papás, no, pues ya raptaron a nuestra hija, así como en la actualidad, ¿no? O sea, en algunos pueblos todavía, con consentimiento, porque también hay raptos sin consentimiento, ¿no? Con consentimiento se van los chicos,
y después de, no sé, una noche, 2 noches, que ya saben con quién se fue, porque pues se sabe, regresan, y ya regresan y piden perdón, piden perdón a los papás, y los papás, bueno, pues ya están casados, pues ya, oficialmente ya están casados. Así también lo hacían en época prehispánica, porque hacer la ceremonia de la boda no era, o sea, era costoso, porque no duraba nada más una ceremonia, poco tiempo, o sea, se llevaba a cabo, ahorita no me acuerdo, pero sí eran varios días, no sé si llegaba a la semana, pero sí eran varios días que hay que darle de comer a toda la gente, y entonces, no todas las familias tenían tanto dinero. De hecho, es más probable que las familias con más recursos hicieran ese tipo de bodas y los otros que no tenían tantos recursos se huyeran, como se dice actualmente todavía, ¿no? Que se huyen los chicos. Entonces, bueno, en este códice también se muestran los castigos porque la educación era muy firme. O sea, si los niños no querían obedecer o no querían aprender, los castigaban, pero les iban poniendo castigos de acuerdo a su edad. Al punto de que si ya eran muy grandes, si eran muy desobedientes, pues ya los castigos eran bastante fuertes. Por ejemplo, entre los castigos, para las niñas, por ejemplo, les punzaban con puntas de maguey, ¿no? Entonces les punzaban con puntas de maguey aquí, pues duele. También otra cosa que les hacían, porque muchas de las actividades femeninas son realizadas en esa postura. Ustedes saben que pues no había sillas, ¿no? Entonces la gente se sentaba generalmente así, especialmente las mujeres que pasaban casi todo el día así. Así cocinaban, porque pues ustedes saben que cocinaban en el fogón que está en el piso. Así molían el maíz, ¿no? En el metate, pues es también en esa postura. La cerámica, pues también se hace en el piso. Aquí le están enseñando a hilar y tejer, que también se hace en el piso. Y pues algunas niñas no querían estar ahí, entonces lo que hacían era que les amarraban los pies para que no se levantaran, ¿no? Y ya poco a poco, pues les iban enseñando. Entre los castigos así ya muy fuertes, especialmente para los niños, para los varones, era, por ejemplo, que los dejaban en tierra mojada, los desnudaban y los dejaban acostados sobre la tierra mojada. O también, bueno, obviamente pues les podían pegar con una vara también. De hecho, a las niñas también les podían pegar con una vara en las manos si no querían obedecer. ¿Y qué otra? Bueno, ya algo muy extremo, pero que se tiene que hacer con mucho cuidado porque en los pueblos se hace, ¿eh? Bueno, yo que hago trabajo de campo en Puebla, sí me dicen que, a lo mejor ahorita ya no hay tantos testimonios de eso, pero sí dicen, no, pues a mí sí me lo aplicaron mis papás, que te ponen a oler el maíz tostado. No, perdón, el chile. Entonces ponen al niño sobre el fuego que está tostando el chile y pues se les mete, ¿no?, en la nariz. Entonces les empieza a picar mucho, a llorar los ojos. Nada más es así, porque si le haces mucho, se te puede morir el niño, ¿no? Entonces, ese es un castigo que también se hace y pues que sí, lo tiene que hacer, perdón, con precaución. Pero ya es para los niños que son verdaderamente desobedientes, ¿no? O sea, como es un proceso que va poco a poco, pues ya sería muy difícil que un niño a los 10, porque esos son castigos ya como de niños de 10, 11 años, estuviera muy rebelde ante sus papás, ¿no? Entonces, esta, como les decía, es una ilustración del Códice Mendoza. Esta es del Códice Florentino y aquí se observan los distintos tipos de vestido de mujeres nobles, porque, como les mencioné al inicio, la sociedad mexica era una sociedad muy jerarquizada. Entonces había todo un protocolo para la vestimenta de la clase alta con respecto a la clase baja. De hecho, la clase baja no podía ocupar ropa de algodón, tenía que ocupar ropa de otras fibras como el enequén, que es pues duro, ¿no? El algodón pues es bien cómodo, ¿no? Pero el enequén es duro. Si te encontraban portando ropa que no correspondía a tu clase social, pues
te podían castigar incluso hasta matar, ¿no? Por estar violando pues estas reglas de clase social. En este caso, pues como ustedes pueden ver, como son ropas que se ven pues muy adornadas, en unos casos se ve que tiene unas flores, en otros casos se ve que tiene como unas rayas, y tienen aparte este adorno al final de la blusa. Acuérdense que las blusas que ocupaban eran largas, ¿no? Un poquito como las de Yucatán, que son largas, o sea, no llegan aquí, llegan aquí. Ahí en el final de la blusa lleva este adorno, y aparte al final de la falda lleva ese adorno, y pues si ustedes ven, debe de combinar, ¿no? Entonces, aparte de eso, pues se puede ver en la ilustración los distintos peinados que había. Un peinado muy común es de los cornezuelos, las dos que están del lado derecho. Ese es el peinado común de la mujer casada. Pero cuando era mujer soltera, podían ocupar el cabello suelto, ¿no? Porque el cabello suelto era, pues, parte el permiso que se le daba, digamos, para las mujeres solteras, porque el cabello suelto llama mucho la atención. De hecho, eso es algo como que las mujeres que hacen así mucho su cabello quieren llamar la atención de los hombres, ¿no? Y a los hombres les llamaba la atención el cabello. Entonces, ellas que lo tienen así suelto, pues todavía se entiende que son mujeres que están buscando marido. Se podía ocupar así como ellas lo tienen, o sea, lacio y cortado del mismo lado, pero también hacían otro tipo de cortes como asimétrico, ¿no? Actualmente pues se utiliza el asimétrico bastante. Pues lo utilizaban también, o sea, lo cortaban de aquí y era más largo de acá. Incluso hasta podía ser hasta más corto, o ya de plano el corto hasta aquí, ¿no? O ya hasta acá. Y algo que se valoraba mucho en época prehispánica era el cabello lacio. De hecho, el cabello chino era mal visto, era como que, ay, no te peinaste, ¿no? Entonces la gente que tenía el cabello chino, pues buscaba como alaciárselo de alguna manera para que no le dijeran como que no. Y estaba relacionado un poco con el caos, ¿eh? Entonces, por eso había como hasta chistes de eso también. Bueno, hay de hecho, tenemos muchos como chistes o burlas, digamos, que se hacían entre las personas. A lo mejor tenemos chistes que se hacían a las personas que eran muy altas, a la gente que era gorda, a la gente pues que tenía cabello chino, y otras características físicas que se criticaban, ¿no? Entonces, bien interesante esa parte. Bueno, entonces mencionaba que pues se les enseña a niñas y a muchachas casaderas, perdón, a tejer. Y el tejido estaba en manos de mujeres, como señala Bernal Díaz del Castillo. Sahagún también confirma esta información y proporciona los siguientes conceptos. Por ejemplo, tlamachchiqui, las que tejen, labores o mantas labradas, tazuki, que son las hilanderas, y tlatzoki, que son las costureras o labranderas. Y también nos señala Carrasco, por ejemplo, que algunas tejedoras se alquilaban para ir a tejer a las casas donde las contrataban. Asimismo, la producción textil de mejor calidad se realizaba en las casas de las familias principales, seguramente debido al hecho de que las mujeres estaban libres de las actividades domésticas más onerosas como la molienda, y en las que los señores podían tener varias mujeres y buen número de criadas para elaborar los textiles. Entonces las mujeres de la clase alta se dedicaban más al tejido porque pues tenían personas que hacían todo lo demás, ¿no? Porque pues tenían ayuda, ¿no? En casa. Pero no eran mujeres que se mantenían como inactivas, sino que estaban tejiendo, porque les mencioné que las mantas se utilizaban como dinero, ¿no? Las mantas de algodón. Entonces se tenían que pagar el tributo con estas mantas, y pues las mujeres también de la clase alta pues hacían estas mantas que a final de cuentas eran valor para sus familias, ¿no? La utilización de telares está ilustrada en la obra de Sahagún y en el Códice Mendocino. Tanto la diversidad de los tejidos se encuentran en diversas fuentes. Por ejemplo, Torquemada dice, estas ropas las hacían de algodón, unas blancas, otras negras y muy pintadas de diversos colores. Unas eran gruesas, otras delgadas y tupidas.
otras de toca y muchas como almaizales moriscos. Eran finalmente como las querían. Otras de pelo de conejo, entretejido de hilo de algodón, muy curiosas que usaban la gente principal. También había unas calientitas, suaves y blandas, y tan artificiosamente labradas que parecía de muy grande maravilla poderse poner en ellas el pelo de conejo. Entonces, de hecho, en la parte del lado derecho, ahí les muestro algunas de las telas que se ilustran en el Códice Florentino, que como les digo, pues eran muy diversas, muy diversos las grecas que les ponían, los colores que se utilizaban y los diseños. La combinación de una alta demanda de las mantas, una tecnología simple y un largo periodo de producción provocaron que los textiles fueran valuados como moneda de cambio y como bienes de prestigio. El tejido era uno de los productos mayoritarios del tributo percibido por Tenochtitlan. Anualmente ingresaban a la ciudad por este concepto 2 millones de mantas de algodón, casi 300,000 de enequén y solo 4,400 fardos de algodón natural, lo que totaliza 101,000 kilogramos de algodón por año. Además, se recibían 240,000 nahuas, que son las faldas para las mujeres y huipiles, y 144,000 maxtlat, que son los taparrabos, ¿no?, para los hombres. Fue tal el poder económico de la industria textil que con mantas se pagaba casi todo. Además, era una forma conveniente de acumular riqueza o valor. Las duras penas entre los aztecas condenaban el robo con la esclavitud, a menos que se pagara un número estipulado de mantas. En el juego de pelota se apostaban mantas y esclavos. El que jugaba la pelota apostando su persona y perdía era valorado aproximadamente en 20 mantas. También se empleaban las mantas para recompensar a quien en la guerra proporcionaba información sobre los movimientos del enemigo. Asimismo, para que los muchachos pudieran abandonar el Tepochcali, escuela de los Macehualtin, o sea, de la clase baja, pues, para contraer matrimonio debían pagarse de 10 a 20 mantas grandes, las que se llamaban cuachtli. También se menciona que las personas de fortuna podían prestar cuachtli, en el entendido de que el que pedía algunas mantas fiadas o prestadas y no las pagaba era esclavo. Debe suponerse que al hilar y tejer todas las mujeres producían un excedente. Por ello, su fuerza laboral era aprovechada en todo momento. Inclusive, a las esclavas destinadas al sacrificio se les obligaba a hilar y tejer antes de su muerte. En contraste, a los esclavos bañados no se les daba trabajo alguno, de manera que los textiles fueron un medio de apropiación de poder que no estuvo en manos de quienes los elaboraban. Para concluir, solo resta señalar que la participación de las mujeres aztecas en las actividades económicas estaba condicionada a las labores que se consideraban una extensión del trabajo doméstico y que no demandaban movilidad física, a los oficios que requerían de poca calificación, vendedora, prostituta, casamentera, o cuyo aprendizaje lo hubieran realizado desde la infancia, guisandera, tejedora, hilandera, o que lo hubieran recibido de parte de sus padres, curandera, partera adivina, o que fungieran como auxiliares de sus esposos o padres. Por ejemplo, tlacuilo, amanteca, o sea, tlacuilo eran los que hacían los códices, o amanteca los que hacían el arte plumario, o sea, estos penachos muy bonitos, y que fueran ocupaciones de tiempo parcial, que no las distrajeran de sus obligaciones femeninas. En tanto, las labores textiles constituyeron una fuerte carga tributaria impuesta a las mujeres y de cuyo prestigio se beneficiaron las autoridades políticas masculinas. Fueron un medio por el cual se lograban aliados o se solicitaban favores a los superiores. Eran, por así decirlo, instrumentos de negociación y transacciones políticas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Miriam López. Qué interesante, ¿no? La participación tan importante de las mujeres en la historia de los pueblos prehispánicos y tampoco que se habían considerado
toda la información que hasta hace poco se había estado perdiendo respecto a actividades económicas donde participaba, como bien lo decía la doctora, el 50% de la población. Y esta parte tan importante de su papel en la economía como tejedoras de estas mantas. Muy bien, pues muchas gracias, doctora. Pasamos a una sesión de preguntas. Si alguien tiene alguna duda, por favor. Hace mucho tiempo, en el libro de Esplendor de México Antiguo, maestra Bárbara Dahlgren, fue nuestra maestra, también hizo algún capítulo sobre mujeres mexicas, ¿no? Su vida desde nacimiento y su oficio de las mujeres y de todo, ¿no? Que me pareció también muy interesante, ¿no? Y lo que me gustaría preguntarle es, dado que, por ejemplo, México Tenochtitlán, obviamente es una sociedad, es una ciudad pluriétnico, ¿no? Había diferentes grupos étnicos que convivían en la urbe de Tenochtitlán, y se puede identificar los diferentes motivos de decoración que puede tener las mujeres en los huipiles. Esa es una pregunta. Otra pregunta, siempre se dice que las mantas de algodón, que tejidos de algodón, pero hay un trabajo de la esposa de Jeffrey Parsons, de arqueóloga, ha hecho un trabajo de malacates, y en el caso de ella, la que estudió es la maguey, fibra de maguey, y la fibra de maguey puede llegar a tener una fibra tan delicada como hilo de algodón. Y como se mencionaba en algún día, Noemí Quesada, tenía aquí, por ejemplo, en algunas partes de Otomí, de la cuenca, tenía una manta de ceremonia que tenía un hilo muy, muy delgado, como equivalente a el hilo de algodón. Entonces, muy probablemente en la región donde no producía algodón y había muchísimo maguey, como en la cuenca de Alto Lerma, había muchísimo maguey, quizá también había tejidos de el hilo de maguey, ¿no? Sí, sí, sí. Yo imagino. Son dos preguntas. Sí. De hecho, el algodón viene del Valle de Morelos, ¿no? De ahí venía el algodón, una zona productora de algodón. Y en los tributos, pues que solicitaban, bueno, no solicitaban, que le exigían, los tlatoque, pues era diferenciado por región. Entonces, como menciona la doctora, pues seguramente pues en esta región les pedían ciertas cosas que había aquí, ¿no? A veces pedían cosas así como que eran un poquito imposibles de conseguir, pero ya era un poco para molestar, ¿no? Y decir, pero pues ¿de dónde los vamos a sacar? Pues no sé, pero lo van a encontrar. Pero sí, o sea, el Valle de Morelos es el principal productor de algodón y pues se requería para las mantas. O sea, la mayoría, como la clase gobernante pues utilizaba el algodón, pues requería, ¿no? Porque ellos necesitaban vestirse con el algodón, pero pues el enequén era pues el que ocupaba y otras fibras, ¿no? También ocupaba la población, el pueblo en general. Respecto a los malacates, sí hay varios estudios bien interesantes. El malacate es este implemento que se ocupaba de cerámica, que es redondo, que tiene un hoyo en medio y ahí se le ponía el palo para hilar, para ir haciendo la madeja de hilo, ¿no?
se puede hacer hilo de algodón, pero se puede hacer hilo así era tan fino el hilo que se hacía, porque se puede hacer incluso como mencioné, de pelo de conejo, ¿no? Entonces eso lo aprenden desde niños a hacerlo tan fino, así como se veía en ilustración, tan fino, para tener las madejas, para hacerlo. Y hay algunos estudios que dicen que estos malacates, que son un instrumento del diario, digamos, de las mujeres, tienen unos diseños, y esos diseños pues no nada más son gratuitos, ¿no? Sino que son diseños que obviamente muestran su propia identidad, o a lo mejor alguna identidad familiar, o también, como en la actualidad, en estos malacates, perdón, a lo mejor hay diseños de cosas de la región, ¿no? Hilando un poco con la primer pregunta de los diseños que podían tener en las mujeres en sus vestidos. Acuérdense que los diseños solo eran para la clase alta, o sea, para la clase baja, por lo menos en Tenochtitlán, ¿no? En otras regiones sí. Por ejemplo, aquí con los otomíes sí, con los huastecos sí, pero por lo menos en Tenochtitlán estaba muy restringido esto por clase social. Pero, ¿qué encontramos en los diseños? Pues muchas cosas que seguramente son regionales, tipos de flores de la región, animales, pues básicamente eso, bueno, y algunos diseños como algunas grecas, ¿no? De hecho, hay algunos estudios en época actual en Oaxaca de estos diseños, no las blusas que vienen de China, ¿no? Que nada más son como flores así, ya no tienen sentido, un sentido, digamos, que de identidad, sino las que siguen bordando las mujeres, que sí son flores específicamente de cierta región de Oaxaca, ¿no? Y que son diferentes para otra región de Oaxaca, en donde se muestran ciertos animales, ciertas flores, ciertos diseños. O sea, es diferenciado. O sea, la gente que es especialista, digamos, en el bordado sabe, ¿no? Esta blusa es de tal lugar, esta blusa es de tal lugar. Y pues sí se lleva bastante tiempo. O sea, una blusa de esas regiones son por lo menos un mes de bordado, 40 días de bordado. Por eso sí se ha elevado el precio, ¿no? De esas blusas. Y se las ponen para pues ciertos ocasiones especiales. Ya si la llegan a vender, obviamente todo el trabajo detrás pues sí implicaría un pago fuerte, ¿no? Hay personas que les quieren regatear el valor, pero es mucho trabajo, ¿no? Entonces, por eso, incluso, o sea, se hacen como blusas para el comercio, que pues no, sí son hechas por ellas mismas, pero pues no tienen como, son flores y así, ¿no? Otras son las que hacen para ellas mismas, para sus fiestas, para su arreglo personal, y otras son pues las que hacen ya como con materiales más baratos, que dicen, bueno, pues ya es para que, para el regateo, ¿no? Pues ya no tendrán de distintos precios. Pero sí, claro que sí es diferencial. ¿Alguna otra pregunta? Ramón Ortiz pregunta esto. Bueno. Sí. Así, adelante. Adelante. Pues muchas gracias, doctora, por toda esta presentación que nos ha hecho, muy detallada, justamente de la economía, en la que justamente pues las mujeres mexicas están insertas, ¿no? Bueno, mi pregunta va más acerca de este aspecto que mencionó en la producción cerámica. Creo que justo es innegable que el papel de las mujeres en la producción cerámica pues es evidente, ¿no? No solo en esta cuestión de la manufactura, sino también probablemente, ¿no?, de la cocción, en la decoración y la venta, probablemente. Pero, bueno, actualmente se habla mucho, ¿no?, en algunas comunidades alfareras acerca de estos mitos o de estas leyendas, ¿no?, de que si las mujeres van a extraer la arcilla de estos bancos, es malo, ¿no? Uh-huh. Es malo por una cuestión, pues, de creencias, de que algo malo va a suceder. ¿Usted cree que haya una implicación
justo económica del por qué no sería correcto que las mujeres accedieran a los bancos de arcilla y si también esto pasaba, ¿no? Si hay manera de saberlo, en época prehispánica, bueno, en el posclásico, y si justo es como una continuación a eso, o cuál es su perspectiva acerca de este fenómeno exclusivo, ¿no? Porque, insisto, sé que al final, pues también tenían un papel importante en esta producción, pero siempre he tenido como también esa duda de por qué esta creencia, ¿no? Acerca de la extracción específicamente de los bancos de arcilla y por qué no deberían hacerlo. Sí, pues de hecho, es muy interesante el dato que me mencionas. No es raro porque yo escribí un artículo, bueno, creo que son como 2 o 3 de ese tema. Yo lo relaciono con los estados liminares de las mujeres. Obviamente, son construcciones sociales, pero sí están ahí, están muy presentes. Entonces, los estados liminares de las mujeres yo los ubico en sus días de menstruación, o en los días, próximo al parto. Bueno, de hecho, incluso en el embarazo también se creía que las mujeres, tenían una carga, digamos que muy fuerte de calor, ¿sí? Un calor tan fuerte que puede dañar. Y hay como distintos aspectos que puede dañar. Entre las cosas que puede dañar es, por ejemplo, que le quita el alcohol al pulque. O sea, ya lo toman y ya sabe agua, ya no sabe alcohol. O también podían, dañaban la cerámica de los ceramistas. Entonces, las mujeres en periodo menstrual, durante el embarazo y en el posparto, y en el parto, bueno, en el parto no iban a andar en la calle, ¿verdad? Pero en el posparto también, porque son todos estos flujos femeninos pues que están ahí, relacionados con la sangre femenina, de estos momentos muy importantes de la sexualidad de las mujeres. Ustedes, bueno, a lo mejor lo saben, pero la sangre no es la misma, o sea, no se considera la misma la sangre femenina de desecho que la sangre que corre por las venas, ¿no? Entonces es una sangre como de desecho que en cierta forma pues trae muerte, y sí se menciona en algunas fuentes esto de que dañaba la cerámica de los ceramistas o que hacía que se echara a perder la pintura de la gente que estaba pintando textiles. El chiste es que no debía de andar por ahí porque dañaba el pulque, podía echar a perder la comida también. Y es bien interesante porque esto de echar a perder cultivos, por ejemplo, pues existe en Europa, ¿no? O sea, si una mujer está menstruando no tiene que andar en los cultivos, ¿no? Entonces, a lo mejor es muy relacionado con esto de que no deben de ir a los bancos de arcilla ellas, ¿no? No voy a hacer que esa arcilla se haga mala o ya no sirva para la cerámica o algo así. Pero yo lo ubico así, o sea, es relacionado con esto, ¿no? Porque no es en todo el tiempo, no es en todos los días del mes, ¿no? Es como que en algunos periodos que sí había que tener como bastante cuidado con las mujeres. Y en general, hay varios aspectos en la cultura náhuatl prehispánica en donde se piensa que las personas tienen como mucho poder. Por ejemplo, lo del mal de ojo, pues eso sí, o sea, a los niños se les protegía porque pues sí dicen que hay gente que sí los puede dañar con la mirada, ¿no? Entonces, pues los cubrían así para que no los dañaran, especialmente la gente que ya tiene muchos años en la tierra, por ejemplo. O sea, la gente mayor que ha acumulado mucho tonali, porque el tonali, pues acuérdense que es pues esta fuerza que viene del sol, y pues entre más años estés en la tierra ya acumulaste más tonali. Eres una persona con mucha fuerza, tienes poder y ese poder pues lo puedes utilizar así, ¿no? Entonces, por eso también tenían cuidado de las personas pues, con más años también.
Sí. Gracias. Tenemos un par de preguntas de las personas que nos acompañan en redes. Nos pregunta Ramón Ortiz. ¿Hay fuentes que señalen a la mujer en ocupaciones tipo astronomía, poesía, medicina o la guerra? Y de una vez planteo otra de Silvia Sierra, que nos pregunta si el trabajo de la mujer era remunerado y era reconocido. De lo primero eras en la que, perdón, en la... Es en varias, astronomía, poesía, medicina y guerra. Sí, o sea, por ahí mencionan algunas que eran las favoritas de los tlatoque, o sea, los gobernantes, que pues sí era bonita y así, obviamente pues estaba en la clase alta, tenía gente que le servía, y pues cultivaban la poesía, ¿no? Sí se les permitía eso, era la favorita y pues que sea poeta, ¿no? Pero no era así como que si yo quiero ser poeta me van a permitir hacerlo, o sea, no, nada más era como a ciertas mujeres por ser las favoritas. De astronomía, no, yo no tengo datos de astronomía, de mujeres astrónomas. A lo mejor habrá por ahí alguna, pero no lo sé. En la guerra, mujeres sí acompañaban digamos, iban a la guerra, pero como parte del equipo, digamos, o sea, necesitaban comer, ¿no? Entonces, pues iban en el equipo que preparaba alimentos. No hay como el dato de una mujer así guerrera. En algunos momentos en donde ya se estaba perdiendo la batalla, pues hasta las mujeres y los niños le entraron, ¿no? Pero no, fue como, perdón, en la guerra entre México, Tenochtitlan contra México, Tlatelolco, acuérdense que son ciudades hermanas, ciudades gemelas, de hecho eran el mismo grupo, nada más que se pelearon y pues se dividieron el islote. Ahí hay una guerra, ahorita se me va, creo que, bueno, 1460 y algo, en donde sí, o sea, estaban peleando, los tenochcas estaban ganando, los tlatelolcas pues ya estaban un poco acorralados, y ahí hay un episodio muy interesante. Ahí, de hecho, todos los especialistas han hecho alguna hipótesis sobre ese hecho. Yo tengo la mía también. Todos hemos aportado qué fue lo que pasó ese día, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres terminaron haciendo la batalla? Algunos dicen que se utilizó a las mujeres, o sea, dijeron, órale, que salgan las mujeres, pero no nada más las pusieron ahí a que salieran a luchar, sino que las desnudaron. Entonces, ese hecho de mandarlas desnudas, y que se describe que las mujeres salieron gritando, llevaban sus implementos de tejido, o sea, el palo para tejer, con el que se aprieta, y se iban sacando leche. Entonces, algunos han dicho que ese hecho era como para causar asombro, ¿no? Decir, ¿y ahora qué es eso? O sea, ¿qué significa eso, no? Como para sacar, pues sí, como que para sacarlos de, pues sí, un asombro, decir, no, nosotros vamos a luchar contra mujeres, ¿no? Otros dicen que fue como para causar risa. Les digo que son hipótesis de varios especialistas. Yo digo, igual lo mismo que, porque pues estaban desnudas aventando leche, y aparte pues estaban como palmeando, digamos que su cuerpo desnudo y así. Yo digo que se está utilizando esta creencia común que compartían tanto tenochcas como tlatelolcas del poder de la sexualidad femenina. Que como les digo, sí causaba miedo, o sea, porque les menciono que se pensaba que las mujeres cuando estaban en estos estados liminares relacionados con su sexualidad eran poderosas. Inclusive, pues se dice que podían utilizar su sangre femenil para dañar a los hombres, ¿no? Creencia que en algunos pueblos todavía se piensa, ¿no? Que si tienes un esposo que te golpea, puedes ponerle un poquito de menstruo en su comida para aplacarlo. Otras mujeres lo que hacen es que uno de sus paños con sangre menstrual pues lo ponen cerca de la cama, de donde él está dormido, y que nada más digamos que con los efluvios de la sangre también se puede aplacar el marido, ¿no? Entonces yo lo veo más por ese lado, pero eso es una mera hipótesis. Las mujeres, pues como les digo,
están participando en esos episodios que son un poco raros, digamos, para las guerras, y como parte de cocineras en el campo de batalla, y también pues como acompañantes, porque eran, o sea, eran de muchos días, meses, ¿no? Que se iban los hombres y pues tenían que, había mujeres con quienes tenían relaciones sexuales, ¿no? Entonces también iban mujeres acompañando a los guerreros. Muy bien. Bueno, pues agradecemos mucho a la doctora Miriam López la presencia de ustedes y los invitamos también para nuestra siguiente conferencia, que va a ser el bienestar de las mujeres indígenas, obstáculos y retos, que nos va a presentar la doctora Arlet Covarrubias, de aquí del Colegio Mexiquense, el día 23 de abril, igualmente a las 12 del día. Entonces tenemos una cita para entonces. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora. Gracias.